Buenas tardes. Bueno, entonces hoy día vamos a desarrollar lo que corresponde a la quinta sección, abdomen, configuración externa, conducto inguinal. Ya, y bueno, acá tenemos un caso en cuanto a reflexión de la experiencia, ¿no? Y se trata pues de la pared abdominal, donde ocurren la presencia de las hernias y de varios tipos de hernias. Las más frecuentes son las hernias inguinales, ¿no? Se definen hernias inguinales en la región inguinal por encima del ligamento inguinal. Y estas hay de dos tipos, las hernias inguinales directas e indirectas. Las indirectas tienen un trasfondo congénito, porque es la persistencia de un conducto, el conducto peritoneo vaginal, un conducto normal en el desarrollo del ser humano y que normalmente debe cerrarse, y la persistencia de ese conducto hace que las vísceras intestinales salgan a través de ese conducto que no se ha cerrado adecuadamente. En cambio, las hernias inguinales directas son hernias como resultado de la debilidad de la pared abdominal, ¿no? De toda la pared abdominal hay ciertas zonas que tienen más debilidad. Una de ellas es a nivel de la región inguinal, por dentro de una estructura anatómica que son los vasos epigástricos inferiores. Y ahí donde se ubican pues, las hernias inguinales directas. Y esas van a ocurrir pues, conforme pase el tiempo, en personas que son tosedores crónicos, en pacientes que son los estibadores, los que levantan peso, en donde pues la presión abdominal incrementada durante el tiempo va haciendo que ceda la pared abdominal en las zonas que tienen más debilidad, justo en esta zona de la región inguinal, ¿no? Entonces, las hernias directas, resultado de la debilidad por presión abdominal constante aumentada, y las hernias inguinales indirectas, que son persistencias de un conducto embriológico. Entonces, las hernias inguinales indirectas suelen ser más frecuentes en los niños, por ser una persistencia en una estructura embriológica, y las hernias inguinales directas son generalmente las personas adultas, ya mayores, ¿no? Esa es y la diferencia básicamente entre las dos es su ubicación con respecto a una estructura anatómica, que son los vasos epigástricos inferiores, ¿no? Esto es básicamente que nos quiere mostrar la reflexión de experiencia. Después vamos a ver el caso clínico que nos han puesto acá. Entonces, en esta sesión, como resultado del aprendizaje, vamos a esperar de que al terminar la sesión, ¿no? Usted pueda identificar los límites del abdomen, reconocer el contenido de cada una de las regiones topográficas del abdomen, ¿no? Describir los músculos que corresponden a la pared abdominal y diferenciar entre las líneas directas e indirectas. Los temas que vamos a tratar: topografía abdominal, pared abdominal, región inguinal, y vamos a peritoneo, que también lo vamos a tratar en otra sesión, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere pues la topografía abdominal, ¿no? Entonces, la pared del abdomen, la pared anterolateral del abdomen cubre pues anteriormente y lateralmente a las vísceras que están dentro de la cavidad abdominal. Y nosotros podemos hacer una proyección hacia la superficie de la ubicación de las vísceras, ¿no? Y de tal forma que uno puede, para describir la ubicación donde se encuentra una víscera en la profundidad, ¿no? Y señalar alguna parte de la pared abdominal. Entonces, se ha dividido en parte la superficie para tener una esquematización más clara de la proyección de las vísceras abdominales, ¿no? Entonces, y la topografía, pues, consiste en dividir la pared del abdomen en lo que se denominan regiones y cuadrantes, ¿no? Y ahora, la pared abdominal en sí va a tener como funciones, básicamente, ¿no? Uno que es proteger a las vísceras abdominales,
¿no? También por medio de la presión abdominal que genera los músculos de la pared abdominal, ¿no? Hay un aumento de la presión abdominal que favorece los movimientos de expiración, ¿no? Cuando se presiona, pues se comprime la presión en el abdomen, de todas maneras esa fuerza se transmite también hacia el diafragma y lo eleva, ¿no? Entonces colabora también en el movimiento de expiración. Y al aumentar la presión abdominal, lógico que eso favorezca los movimientos de defecación y también los movimientos que se generan en el trabajo del parto, ¿no? Entonces recuerden también de que eh, la cavidad corporal está dividida pues en una cavidad torácica, ¿no? Por la presencia del diafragma, ¿no? Y una cavidad abdominopélvica. Esta cavidad abdominopélvica nuevamente está dividida por la presencia de una membrana, ¿no? Básicamente, que es el peritoneo, en una cavidad intraperitoneal donde se encuentran casi todas las vísceras intraabdominales y unos espacios que están fuera de la cavidad peritoneal, ¿no? Hay un espacio que está detrás, que es el espacio retroperitoneal, y el espacio que está debajo de la cavidad peritoneal, ¿no? Que formalmente vienen a ser las vísceras que se encuentran en la cavidad pélvica, ¿no? De la pelvis. Además, la separación entre la pelvis y el abdomen, si bien es una separación formal, ¿no? Clara, ¿no? Se le delimita pues entre una línea que va desde el promontorio del sacro, que es la zona de unión de la quinta vértebra lumbar con el cuerpo de la primera vértebra sacra, hacia el borde superior del pubis, donde se encuentra un- una línea en los rebordes óseos a ese nivel, ¿no? Entonces, todo lo que está por encima de esa línea se considera abdomen y todo lo que está por debajo se considera pelvis. Pero nuevamente, el peritoneo no respeta esa definición e incluso parte del peritoneo entra en la parte que correspondería al abdomen y las vísceras abdominales también tienen opción de entrar en esa reflexión del peritoneo. O sea, hay vísceras del abdomen que formalmente se encuentran dentro de la cavidad pélvica, ¿no? Los intestinos que por gravedad se van en la parte más inferior, ¿no? Como tienen su meso que les permite cierta movilidad, se ubican, intestino delgado, el ilion, especialmente la parte terminal, se ubica en la parte inferior, ¿no? Correspondería a la cavidad pélvica, siendo vísceras, ¿no? Que se les considera vísceras abdominales. Entonces, haciendo esa, mm, esta peculiaridad, ¿no? Tener en cuenta esta diferenciación. Entonces, en lo que corresponde ya en sí a la topografía abdominal, la superficie anterior del abdomen se puede dividir en lo que describimos como eh, cuadrantes, ¿no? Disculpe, regiones. Entonces, para dividir por regiones, se trazan dos líneas horizontales y dos líneas verticales, las que estamos viendo acá en el esquema. Dos líneas horizontales, la superior que se traza a nivel del borde inferior de los cartílagos costales y otra línea horizontal que se traza entre las espinas ilíacas anterosuperiores. Y también dos líneas verticales que van a pasar aproximadamente por mitad de la clavícula, que son las líneas medioclaviculares, o por la mitad de lo que es el ligamento inguinal, ¿no? Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Se generan entonces 9 regiones. Uno que es los hipocondrios, que están hacia los lados de y en la parte superior, ¿no? La región del epigastrio, la parte central que es la región del mesogastrio, o región umbilical, ¿no? Por arriba es epigastrio, mesogastrio, y abajo sería el hipogastrio, o región suprapúbica. Hacia los lados, estos son los flancos, flanco derecho, flanco izquierdo, y hacia las partes inferiores y laterales tenemos las regiones inguinales, o fosas ilíacas. ¿No? Acá también tener en cuenta que el- el diafragma, ¿no? No es totalmente horizontal, sino es cóncavo hacia arriba. Y esa concavidad puede llegar incluso hasta el quinto espacio intercostal, ¿no? De tal forma que esta parte
del tórax y de la región abdominal, que se encuentra desde el quinto espacio intercostal hacia el reborde costal, va a estar en la superficie, va a estar representando vísceras del tórax, pulmón, ¿no? Pero también vísceras abdominales, como en este caso el hígado, y en el lado izquierdo el vaso, ¿no? Entonces a esta zona también se le describe como región tóraco-abdominal, ¿no? Por la exposición pues, que tiene el diafragma, ¿no? Y sobre estas regiones uno puede proyectar las vísceras intraabdominales, ¿no? De tal forma pues que describimos generalmente que el hígado se encuentra a nivel del hipocondrio derecho, el vaso en el hipocondrio izquierdo, el apéndice a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿no? Junto con el ciego y el ilion terminal, y a nivel de la fosa ilíaca izquierda en colon sigmoides, ¿no? En la región suprapúbica o en la región del hipogastrio, la vejiga, ¿no? Especialmente cuando está extendida por con su contenido, asas intestinales, ¿no? En la región del epigastrio, el estómago, también el lóbulo izquierdo del hígado, ¿no? Y en la región del mesogastrio, los intestinos delgados y el colon transverso, ¿no? Entonces estas regiones nos sirven pues, para hacer esa proyección, ¿no? Y cuando uno examina a un paciente, uno, por ejemplo, usa estos términos. Paciente que tiene dolor a nivel del hipocondrio derecho o a nivel del hipocondrio izquierdo, ¿no? Para referir a dónde señala el paciente. No, el paciente no va a decir esos términos, el paciente va a señalar de repente con la mano, ¿no? Usted le pregunta dónde es que le tiene el dolor y el paciente va a señalar con la mano en alguna de estas partes. Y uno lo registra en la historia clínica usando los términos de la topografía del abdomen. Paciente que refiere tener dolor a nivel del mesogastrio, del epigastrio, del hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, de tal forma que otro personal de salud que lee la historia clínica, ¿no? Sabe qué parte de la pared abdominal se refiere y intuye qué órgano probablemente sea la causa del dolor, ¿no? Si se refiere a nivel del hipocondrio derecho, uno asocia generalmente que el dolor puede ser por alguna patología en el hígado o en la vesícula, ¿no? Se trata de una colecistitis aguda o una hepatitis, ¿no? Porque en la hepatitis el hígado se distiende y eso produce dolor que se refiere en esta zona, ¿no? Y si uno habla bien del epigastrio, ¿no? Lo que la mayor parte de las personas lo describen como la boca del estómago, ¿no? Uno asume que en esa zona está pues el estómago, o con más tercera profundidad, el páncreas, ¿no? Uno refiere a nivel del hipocondrio izquierdo, uno asocia el dolor probablemente con el vaso, ¿no? Si se refiere al dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿no? Que es la zona típica donde uno describe el dolor de la apendicitis aguda. En la fosa ilíaca izquierda, por ejemplo, se asocia con dolor causado por la diverticulitis, divertículos a nivel del intestino grueso, ¿no? O en hipogastrio, ¿no? Dolor de repente producido por la vejiga urinaria, ¿no? Entonces uno puede hacer esa asociación proyectando las vísceras que se encuentran hacia la superficie y refiriéndolos con respecto a estas regiones en la superficie del cuerpo, ¿no? Entonces ahí tenemos pues lo mismo que estoy mencionando, ¿no? Como estamos proyectando las vísceras hacia la superficie y en las regiones correspondientes, ¿no? El hipocondrio derecho, el hígado, ¿no? La mayor parte del hígado, en el epigastrio también el lóbulo izquierdo del hígado, hipocondrio izquierdo, el vaso, ¿no? Que está en la parte bien superior, en el epigastrio también el estómago, en la región umbilical las asas intestinales. Cuando uno habla el término de asas intestinales significa al intestino delgado que está formando como unos bucles, como asas, ¿no? Entonces por eso se le escribe como asas intestinales, especialmente en el intestino delgado, típicamente, ¿no? Los flancos están en relación pues, a los colon ascendente, colon descendente, también a ese nivel se refiere pues, los dolores con respecto a las vías urinarias y los riñones, ¿no? Región inguinal derecha, acá está el ciego, con el apéndice naciendo a ese nivel, generalmente se ubica en alguna parte en relación a la fosa ilíaca derecha o región inguinal, ¿no? Los mismos términos de repente con los términos usados en inglés. Groin es el término para referirse a la región inguinal.
Y acá pues hay que referir pues lo que se escribe como puntos dolorosos, ¿no? Acá nos están mostrando los puntos dolorosos descritos para la apendicitis aguda. Bueno, no son los únicos puntos dolorosos que se refieren, pero son los más comunes que se describen, ¿no? Tenemos el punto de McBurney, ¿no? El cual se le describe pues como un punto a nivel de una línea que se traza desde la espina ilíaca anterosuperior hacia la cicatriz umbilical. Uno divide esa línea en tercios y en la unión de los dos tercios mediales con el tercio lateral, ese es el punto de McBurney, ¿no? El punto de Lanz, ¿no? Si se traza una línea entre las dos espinas ilíacas, igual lo dimos en tres tercios, la unión del tercio medio con el tercio lateral del lado derecho, ¿no? El punto de Lanz, ¿no? Y el punto de Morris, una línea semejante a la que se usa para McBurney, pero esta vez entre los dos tercios laterales y el tercio medial, ¿no? ¿Y por qué hay varios puntos? Porque el apéndice cecal no está exclusivamente en un mismo sitio, ¿no? El apéndice cecal es una parte del intestino grueso. El intestino grueso comienza con el ciego, ¿no? El intestino delgado, ilion, llega al ciego. Ahí está la válvula ileocecal. Y a ese nivel del ciego, la primera porción del intestino grueso, se origina el apéndice cecal. Ahora, el apéndice cecal puede ubicarse hacia la fosa ilíaca derecha, dirigiéndose hacia medial, hacia superior, ubicarse detrás del intestino grueso, de tal forma que en cualquiera de esas posiciones del apéndice, la mayor parte de las veces su origen va a estar a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿no? Digo la mayor parte porque eso depende de que, pues, que el paciente haya tenido una rotación del tubo digestivo en su etapa embriológica normal y que el ciego se haya fijado hacia la fosa ilíaca derecha, que es lo usual, ¿no? Si un apéndice tiene una rotación intestinal incompleta, entonces el ciego de repente no se fija acá, está fijado a nivel del hipocondrio derecho, por ejemplo, entonces el apéndice va a estar naciendo ahí y el dolor lo va a referir el paciente a este nivel, dolor de apendicitis. O si el paciente no ha tenido una rotación intestinal, no ha rotado nada su intestino, entonces su apéndice cecal y el ciego puede estar en cualquier parte de la cavidad abdominal, ¿no? Lo más frecuente y lógico es que el apéndice, si no rote normalmente, el ciego se fije en la fosa ilíaca derecha y por eso el apéndice cecal produce un dolor relacionado en la fosa ilíaca derecha. ¿Y por qué no es un punto? Porque el apéndice cecal puede tener varias ubicaciones. La base del apéndice cecal está en el ciego y según la fosa ilíaca derecha, pero la punta del apéndice cecal puede dirigirse a cualquier lado. Entonces, el dolor es en una región, no es exactamente en un punto. No quiere decir esto que ustedes matemáticamente busquen el punto, ¿no? Y hagan los cálculos con un centímetro, disculpen la exageración, y que le tocan con el dedo exclusivamente acá. Y si es un poquito más arriba, no es. No, ¿no? Es una región, ¿no? Esto se describe solamente para cuestiones didácticas. En general, en la práctica, de los puntos, el que se describe más frecuentemente es el punto de Marburne, y no es específicamente esa zona, sino si el paciente manifiesta dolor al examen físico en cualquier parte de las proximidades de la fosa ilíaca derecha, uno lo describe básicamente como punto de Marburne sin que sea necesariamente el punto específico descrito, ¿no? En la literatura de anatomía, ¿no? Entonces, esa aclaración de todas maneras, ¿no? Y ahora, este dolor, pues, del punto de Marburne es un dolor que se desencadena en una apendicitis no al inicio, porque hay un dolor visceral referido y un dolor somático en la evolución de la apendicitis, ¿no? Entonces, entiéndase que el apéndice es una parte del intestino grueso. Entonces, como intestino grueso, como intestino que es el apéndice, va a tener también una luz. Entonces, este es el intestino grueso y el apéndice nace de ahí. Ujú, ¿no? Intestino grueso y el apéndice nace de ahí, de tal forma que el apéndice tiene una luz que se continúa con el intestino grueso, ¿no? Tiene una cavidad, una luz, el apéndice que se abre al intestino grueso.
¿no? Y el intestino grueso pues tiene heces, ese es el contenido normal. Y la función básica del intestino grueso es absorber líquido, ¿no? El que las heces salgan sólidas en forma de una cuerda, de una soga, ¿no? Y es el efecto de que el contenido intestinal que está en el intestino delgado, que es semilíquido, entra al intestino grueso, ahí el intestino comienza a absorber líquido y hace que las heces salgan sólidas, ¿no? Que es lo normal. ¿No? Y de repente alguno de ustedes habrá estado estreñido unos 2, 3, 4 días y las heces cambian de consistencia, ¿no? Se secan tanto que forman tienen la forma de bolas, ¿no? Ya salen como bolas, no sale como una cuerda, que lo es normal, ¿no? En el estreñimiento, pues al quedarse las heces más tiempo, se secan más las heces y toman la forma de bolas. Igual, ¿no? Entonces, cuando las heces entran al apéndice, que normalmente van a entrar y salir, ¿no? Recuerden que el apéndice se considera también un órgano inmunológico, hay gran cantidad de nódulos linfáticos, ¿no? El contenido del intestino tiene bacterias, ¿no? Antígenos que se exponen a los nódulos linfáticos a este nivel y eso podría hacer que se genere pues, una inmunidad que proteja al cuerpo, ¿no? Entonces, las heces entran acá, ¿no? Salen constantemente, pero las heces pueden entrar acá y como el apéndice también es intestino grueso, va a absorber líquido, ¿no? Y las heces que entran al apéndice se pueden secar tanto y formar como bolitas, y a veces esas bolitas de heces, que se llaman coprolitos, tienen un diámetro lo suficientemente grande como para atascarse en alguna parte del apéndice, ¿no? Que se atasca en una parte de tal forma que las secreciones que normalmente se producen en el apéndice se van acumulando y no tienen cómo salir, y el apéndice progresivamente se va distendiendo, ¿no? Llega un momento en que la distensión del apéndice generada por esta obstrucción, ¿no? Genera una presión intraluminal que es mayor que la presión de los vasos que irrigan al apéndice. Y en ese momento, entonces, ya no llega la irrigación a la pared del apéndice y el apéndice la pared comienza a isquemizarse, no le llega irrigación, se necrosa y se perfora. El apéndice no se perfora porque se hinche como un globo y se revienta, no, se perfora porque hay necrosis por falla de la irrigación en la pared abdominal debido a aumento de la presión interabdominal, que es mayor que la presión de las arteriolas, pues que son las ramas terminales de la arteria pendicular, ¿no? Entonces, ya cuando se perfora el apéndice, el contenido del apéndice sale de la cavidad peritoneal. Entonces, en la primera etapa de la apendicitis, cuando el coprolito, ¿no? Hago el ejemplo del coprolito porque es lo más frecuente. También puede haber apendicitis por compresión extrínseca, por ejemplo, un nódulo linfático que esté cercano y comprime el apéndice, también puede producir obstrucción y desencadenar una apendicitis. Los más frecuentes son los coprolitos, que es lo que generalmente se ve, ¿no? Entonces, una vez que se obstruye el apéndice, lógico que el apéndice va a tratar de vencer la obstrucción contrayéndose con fuerza. Entonces, esa contracción, ¿no? Con fuerza, el organismo lo siente pues como un cólico generalmente, ¿no? Y ese cólico el dolor que genera el cólico intestinal es captado y es transmitido por las vías del sistema nervioso simpático, que es el sistema nervioso autónomo. Y esta parte del intestino va a estar inervado por el nervio esplácnico mayor, ¿no? El nervio esplácnico menor, disculpen, ¿no? El nervio esplácnico menor que sale pues de los ganglios de la cadena simpática 9 y 10, ¿no? Recuerdan, ¿no? Los nervios esplánicos a nivel del tórax. Entonces, esta parte del intestino, inervado por el nervio esplácnico menor, ¿no? Lleva la información del dolor, entra por los ganglios simpáticos torácicos 9 y 10, y entre esos mismos segmentos medulares, ¿no? A nivel de la médula, a nivel de los segmentos medulares torácicos 9 y 10, y ahí confluye con las terminaciones nerviosas sensitivas de la superficie del cuerpo que corresponden también a esos segmentos, a los dermatomas 9 y 10. Y los dermatomas 9 y 10 van a dar inervación, 10 específicamente,
a lo que corresponde a la cicatriz umbilical. El 10º nervio intercostal inerva la cicatriz umbilical, el 9º décimo intercostal inerva la piel por encima de la cicatriz umbilical. Por eso es que el dolor de la primera parte, de la primera etapa de la apendicitis, cuando comienza, primero que es un dolor generalmente, ¿no? La mayoría de las veces, ¿no? Es cólico, ¿no? Y referido a una parte de la región del epigastrio y mesogastrio, ¿no? Y como es un dolor visceral, ¿no? Las fibras nerviosas simpáticas entran y confluyen con las fibras somáticas de la piel. Eso genera estimulación de esas fibras nerviosas, pero no en forma, ¿no? Concluyente, ¿no? Entonces, el dolor que refieren los pacientes en esta etapa de apendicitis es un dolor no específico, ¿no? Claro, sí lo refieren en una parte de la cicatriz umbilical y por arriba en el epigastrio, pero cuando usted les pregunta dónde le duele, que señale, en esa etapa la mayor parte de los pacientes señala esa zona, pero con la palma de la mano abierta, y se colocan en esa zona y comienzan a sobarse ahí, ¿no? Como dando vueltas la mano sobre la pared abdominal, ¿no? Porque nos están diciendo directamente que es un dolor inespecífico, no claro, que no localiza, que es el tipo de dolor visceral, ¿no? Entonces, en la primera etapa es así. Y ya cuando el apéndice se revienta y sale el contenido del apéndice, las heces a la cavidad peritoneal, va a haber va a irritar ese contenido al peritoneo parietal de la zona donde está el apéndice. Entonces, esa irritación del peritoneo parietal, ¿no? Es el dolor, ¿no? Al irritar el peritoneo parietal es transmitido ya por fibras somáticas de la pared abdominal. Y la inervación somática tiene la característica de ser bien específica en lo que respecta a localización. Cuando ustedes se hincan en alguna parte del cuerpo, no necesitan mirar, ¿no? ¿Dónde está? Ustedes pueden señalar con los ojos cerrados dónde le duele específicamente con la punta del dedo, porque el dolor somático localiza con claridad, el dolor visceral, ¿no? Entonces, en esta etapa de la apendicitis, usted le pregunta dónde le duele y la mayor parte de los pacientes va a señalar con la punta del dedo en alguna parte de la fosa ilíaca derecha, ¿no? Y esa es la evolución típica del dolor de la apendicitis, ¿no? Un paciente comienza con dolor abdominal en la región del epigastrio, mesogastrio, generalmente tipo cólico al comienzo, ¿no? Sordo, medio tonto, lo refieren, ¿no? Cólico me refiero a que comienza, después calma, comienza, ¿no? Viene el dolor, después desaparece un poco. Y conforme pasan las horas, generalmente a partir de las 8 o 12 horas de iniciado el dolor cambia de posición de la región del epigastrio y mesogastrio a la fosa ilíaca derecha. Ese cambio típico de dolor, ¿no? Es la evolución normal de la apendicitis, ¿no? Y esa evolución y cambio de dolor es en relación a estos dos tipos de dolor que se presenta en la apendicitis, un dolor visceral en un inicio y un dolor somático por irritación del peritoneo cuando el apéndice se perfora. Entonces, ya cuando hay dolor en la fosa ilíaca derecha, uno tiene que estar pensando de que el apéndice ya está perforado o comenzando a perforarse porque ya hay contaminación de la cavidad peritoneal por las bacterias que están dentro del apéndice, ¿no? Ya estamos hablando pues, ya de una apendicitis complicada, o sea que ya hay contaminación. Antes que se perfore el apéndice, es una apendicitis no complicada, no hay contaminación de la cavidad peritoneal y es lo ideal, pues, operar los apéndices en esa etapa, ¿no? Porque al no haber contaminación de la cavidad peritoneal hay menos posibilidades de riesgos de complicaciones en el posoperatorio, ¿no? Generalmente cuando se operan los pacientes antes que el apéndice esté reventado, generalmente antes de las 18, 12 horas aproximadamente, depende de cada paciente, no todos son iguales, ¿no? La evolución es tan buena que a veces a las 6, 8 horas están comiendo y a las 12 horas pues algunos se van de alta, ¿no? Dependiendo, ¿no? En cambio, los que son apendicitis ya perforadas, en que ha habido contaminación de la cavidad peritoneal, ha habido pus, y más si ha habido peritonitis, ¿no? Lógicamente, los pacientes tienen que quedarse hospitalizados para recibir un tratamiento antibiótico completo, ¿no? ¿No? Endovenoso, por lo menos se quedan unos 5 días, ¿no? Y a veces más si presentan complicaciones, ¿no? ¿No? Pues esto mm, para explicar lo que respecta a los puntos dolorosos, ¿no? Recuerden que hay un dolor visceral entonces y hay un dolor somático, ¿no? En la apendicitis comienza un dolor visceral, mesogastro, epigastro y luego viene el dolor
somático. ¿No? En forma semejante, pues hay el punto de Murphy, ¿no? Que está en relación a la vesícula biliar. Cuando hay las colecistitis agudas, uno describe el punto de Murphy, que es un punto aproximadamente que lo ubicamos a nivel de la línea medio clavicular y confluyendo con el reborde costal, ¿no? O también pues, se traza una línea de la cicatriz umbilical al pliegue inguinal o axilar anterior, ¿no? El borde anterior pues, del pectoral mayor, ¿no? Y, y esa línea cruzando con el reborde costal, ¿no? También se puede describir como punto de Murphy, ¿no? Entonces uno palpa, ¿no? Uno mide la línea medio clavicular, reborde costal, uno palpa por debajo del reborde costal a ese nivel, lo presiona ahí, ¿no? Y le pide al paciente que inspire, ¿no? Al momento de inspirar, lo que estoy haciendo es que el diafragma baje y empuja al hígado, y el hígado empuja también a la vesícula biliar que está justo debajo del hígado, ese nivel, de tal forma que el que examina al hacer esa maniobra está haciendo una compresión de la vesícula, ¿no? El hígado baja, desplaza la vesícula hacia abajo y el dedo del examinador está acá, ¿no? Esperando a la vesícula para comprimir. Entonces, si hay dolor, lógicamente eso es una indicación sugestiva de que la vesícula está inflamada, probablemente una colecistitis aguda. Entonces, eso con respecto a la topografía, y acá lo que corresponde a la pared abdominal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pared abdominal, hay varias paredes, pues tiene la cavidad abdominal, ¿no? Una pared superior, que es el diafragma, ¿no? El músculo que lo separa de la cavidad torácica, ¿no? Hay una pared posterior conformada por los cuerpos de las vértebras lumbares y los músculos psoas y el cuadrado lumbar hacia atrás, en la pared posterior, ¿no? Hay una pared inferior que en realidad es la pared inferior del- de la pelvis, ¿no? Es lo que se describe como diafragma pélvico, el elevador del ano, ¿no? La pared, ¿no? No el límite inferior de la cavidad peritoneal, que ese es el peritoneo, ¿no? O la línea, pues, que divide pelvis del abdomen, ¿no? Y la pared anterolateral son estos músculos, ¿no? Planos, son planos que se ubican en la parte lateral, son músculos planos, y el músculo que está en la parte media anterior, que es el músculo recto, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es la descripción de la pared anterolateral. Son músculos planos, oblicuo externo, oblicuo interno, músculo transverso y el músculo recto, ¿no? Pared posterior lo vamos a ver con retroperitoneo. Y el límite inferior lo vamos a ver junto con también con la pared inferior o el límite inferior de la pelvis, que es el diafragma pélvico en la pelvis. Entonces, si describimos la pared abdominal de superficial a profunda, hay que ver que, pues, que primero está la piel como estructura más superficial, debajo está lo que se describe como tejido celular subcutáneo, que es la grasa. Ahora, esta grasa se dispone en dos capas. Hay una grasa más superficial que tiene la característica de ser no consistente, ¿no? Uno puede deshacer el tejido graso, ¿no? Con el dedo. Y hay una capa profunda que tiene una apariencia membranosa y que a veces confunde con la capa de la aponeurosis de los músculos, ¿no? Entonces hay una capa superficial, areolar, la fase de Camper, y hay una capa profunda, membranosa, fascia de escarpa, ¿no? Que es importante diferenciar la fascia de escarpa de la aponeurosis de los músculos de la pared anterolateral, porque cuando uno cierra las heridas operatorias, el principal plano que da contención a ese cierre es el plano aponeurótico. Y si uno confunde pues el plano aponeurótico con la fascia de escarpa, que en realidad es grasa, no está haciendo un cierre adecuado de la pared abdominal, lo cual puede desencadenar o generar alguna hernia incisional, o sea que el contenido abdominal protruya a través de ese defecto que uno está dejando al no cerrar la aponeurosis, ¿no? Y produzca la aparición de una masa, un bulto en la zona de la herida operatoria cuando el paciente hace presión intraabdominal, ¿no? Entonces, dos capas en esta capa de grasa en el tejido celular subcutáneo, fascia superficial,
¿no? Y fascia profunda membranosa. Detrás de la fascia profunda membranosa se encuentra pues ya la capa muscular, ¿no? Cada capa muscular, ¿no? En la parte lateral son 3 músculos: oblicuo externo, oblicuo interno, transverso. Cada músculo tiene su aponeurosis, ¿no? Su aponeurosis anterior y su aponeurosis posterior del oblicuo externo. De la misma forma, el oblicuo interno tiene su aponeurosis anterior y aponeurosis posterior. Y el músculo más profundo, el transverso, también tiene su aponeurosis anterior y posterior, ¿no? Se puede decir entonces que hay 6 capas aponeuróticas acá y 3 capas musculares, ¿no? Cada músculo con sus aponeurosis, ¿no? Profundo a la última capa aponeurótica, vamos a tener una estructura que se describe como fascia transversal, ¿no? Es una capa de tejido areolar, ¿no? Tejido conectivo, ¿no? Justo detrás de la aponeurosis posterior del músculo transverso del abdomen. Y debajo de esa capa hay una capa de grasa, que es la grasa preperitoneal, porque está antes del peritoneo. Y profundo esa grasa preperitoneal, debajo, ahí recién encontramos la capa peritoneal, que es la capa serosa que recubre la pared del abdomen y que también se repliega sobre sí mismo y va a cubrir a las vísceras, ¿no? Especialmente las vísceras del tubo digestivo, formando la capa más externa, que es la capa serosa, ¿no? Entonces, la serosa en el intestino no viene a ser más que el peritoneo visceral, y el peritoneo parietal es el que encontramos cubriendo o recubriendo la pared, ¿no? Del abdomen. Entonces, todas esas son las capas que uno tiene que atravesar cuando hace las incisiones, ¿no? Lógico, hay que tener concepto de cómo están dispuestas estas estructuras musculares y aponeuróticas para hacer un adecuado abordaje quirúrgico y un adecuado cierre de las heridas operatorias a nivel abdominal. Entonces, eh, hay dos zonas para describir acá los músculos de la pared anterolateral, ¿no? Parte lateral y una parte anterior, cerca de la línea media. En la parte lateral están estos músculos que se describen como anterolaterales, son los músculos planos. El primero, el más superficial, que es el que estamos viendo acá en el esquema, ¿no? Es el músculo oblicuo externo, ¿no? Este de acá, en ambos lados lo vemos. Este músculo oblicuo externo ya se deben estar fijando, tiene unas fibras musculares que tienen una disposición semejante al músculo intercostal externo, ¿no? Como colocando las manos al bolsillo, de arriba abajo, de atrás hacia adelante, ¿no? Y de lateral a medial, ¿no? Y se origina pues de las últimas eh, seis costillas, ¿no? De la cara externa de las últimas 6 costillas, ¿no? Y sus fibras musculares, esos fascículos musculares se entrecruzan con los fascículos musculares del serrato en la parte superior y más abajo con la de dorsal ancho también, ¿no? Entonces las fibras musculares de estos 6 últimos cartílagos costales van en esa dirección, ¿no? Y se van a fijar a nivel de la línea media, ¿no? En donde estas fibras se intercruzan con las del otro lado. Se fijan acá también en una estructura que se conoce como el ligamento inguinal y en la cresta ilíaca, ¿no? En la parte más externa y anterior de la cresta ilíaca. Ahora, fíjense que este músculo oblicuo externo, su porción muscular, es lo que está acá esquematizado de color rojo naranja, ¿no? Y su porción muscular no llega hasta la línea media del cuerpo, ¿no? Desaparece lateral a donde se encuentran los músculos rectos y se continúa con su capa aponeurótica, sus dos aponeurosis, la anterior y posterior, se fusionan y van a pasar por delante de los músculos que se encuentran a nivel de la línea media, que son los músculos rectos, ¿no? A nivel de la línea media se continúan con la aponeurosis de los músculos del otro lado, ¿no? Entonces, el músculo oblicuo externo, ¿no? No es muscular en toda su longitud, ¿no? Sí tiene una porción muscular lateral y una porción aponeurótica, toda esta de acá, de blanco, ¿no? Ahora, la parte inferior de este músculo, ¿no? Que es casi totalmente aponeurótico,
se repliega sobre sí mismo, se inserta en el espinac anterosuperior y en la espina del pubis, se repliega sobre sí mismo, ¿no? Formando lo que se conoce como ligamento inguinal. Entonces, el ligamento inguinal es en realidad es el extremo inferior de la aponeurosis del oblicuo externo, ¿no? Que se fija en la espina iliaca anterosuperior y en la espina del pubis y se repliega sobre sí mismo, ¿no? Para formar también lo que se describe como el piso del conducto inguinal. Y a nivel de la región inguinal, la aponeurosis del oblicuo externo deja un orificio, orificio que da salida a las estructuras eh, que en el hombre, las estructuras que conforman el cordón espermático y en la mujer al ligamento redondo del útero. Entonces, este de acá es el anillo inguinal superficial, ¿no? Ese orificio en la ponerosa y el oblicuo externo, anillo inguinal superficial. Ahí se describe pues un pilar medial, esta parte de acá, un pilar lateral, ¿no? Hacia afuera, y hay un pilar posterior también, ¿no? Que es la porción refleja, que se va, ¿no? Se va por detrás del cordón espermático, ¿no? Y se cruza con la del otro lado, ¿no? Pilar medial, pilar anterior y pilar posterior, ¿no? Pilar posterior conforma las fibras reflejas, ¿no? Anillo inguinal superficial, ¿no? Ahora, este anillo inguinal es el resultado de la migración de las gónadas en el hombre específicamente, ¿no? En la mujer también algo semejante, ¿no? Entonces, las gónadas en el hombre, los testículos, ¿no? Masculinos, se originan pues embriológicamente debajo de los riñones, ¿no? Los riñones se encuentran a nivel de la pared abdominal posterior, ¿no? Y las gónadas masculinas, y esto sucede en todos los mamíferos, necesitan tener una temperatura menor a la temperatura corporal para que se produzca una buena cantidad y calidad de espermatozoides, ¿no? Por eso es que ven ustedes que todos los mamíferos masculinos tienen su gónada fuera del cuerpo, ¿no? No solamente los seres humanos. Entonces hay un ligamento que produce el movimiento del testículo, ¿no? Tracciona el testículo hacia su ubicación final, que es el escroto, fuera del cuerpo, ¿no? Ese es el ligamento génito-inguinal, ¿no? Así se le describe. Y va traccionando el testículo, ¿no? Lo adosa a la pared abdominal, hace que atraviese la pared abdominal y lo fija, el escroto. Al atravesar la pared abdominal genera que se produzca un orificio en la parte interna de la pared abdominal, que es el anillo inguinal profundo, y genera también la presencia de este orificio en la ponerosa del oblicuo externo, el anillo inguinal superficial, ¿no? Entonces, este anillo inguinal profundo, anillo inguinal superficial y el conducto inguinal que se forma es el resultado de la migración del testículo hacia el escroto en el hombre. Ahora, esto no quiere decir que las mujeres no tengan conducto inguinal y anillos inguinales, los tienen también. Lo que sucede es que la migración de las gónadas en las mujeres tiene cierta diferencia. Se origina también las gónadas por debajo de los riñones. También hay un ligamento genitoinguinal que tracciona la gónada, pero no lo adosa a la pared abdominal, sino que lo lleva hacia la pelvis y lo deja en la pelvis al ovario. Pero el ligamento ese continúa su migración, se adosa a la pared y atraviesa la pared abdominal, conformando al ligamento redondo, ¿no? Que es la porción que sale y atraviesa la pared abdominal, y conformando al ligamento útero-ovárico. Entonces, ese ligamento genitoinguinal en la mujer está reemplazado o está, pues, se ha convertido en dos estructuras, en el ligamento útero-ovárico y el ligamento redondo del útero. Y el ligamento redondo del útero es el que hace la migración equivalente en el hombre. Atraviesa la pared abdominal, produce la creación del anillo inguinal profundo, del anillo inguinal superficial. ¿Mm? Y normalmente, pues, al traccionar esa estructura, el ligamento redondo, y en el hombre, pues, el testículo, ¿no? En el hombre
atraviesa el testículo, pero también atraviesa el ligamento, que en el hombre el remanente de ese ligamento se conoce como gubernáculo, y lo vemos cuando se hacen las cirugías del escroto, vemos un ligamento pues, que une el testículo con la piel. Ese es el ligamento que ha traccionado el testículo hacia el escroto, ¿no? Entonces, esas estructuras, ¿no? Al atravesar la pared abdominal, van a también a traccionar las capas de la pared del abdomen, ¿no? Y van a conformar pues una fascia espermática externa, que viene a ser la prolongación del oblicuo externo al ser atravesado, ¿no? Hay una fascia espermática interna que vienen a ser las fibras del oblicuo interno, al ser traccionado también por la migración de las gónadas o del ligamento redondo en la mujer, y hay una fascia espermática interna que es la fascia transversalis. Eso es lo que vemos normalmente en los adultos, pero también al migrar el testículo, atravesar la pared abdominal, va a traccionar al peritoneo. De tal forma que normalmente se forma una prolongación del peritoneo que llega hasta el escroto en el hombre, ¿no? Por la tracción del testículo y el gubernáculo, y en la mujer por la tracción que hace el ligamento redondo, ¿no? del útero. Entonces, normalmente hay una prolongación del peritoneo que se dirige hacia el escroto o labio mayor en la mujer. Eso en la etapa intrauterina. Y lo normal es que esa comunicación, que se conoce como conducto peritoneo vaginal, lo normal es que eso se cierre y se selle antes del nacimiento. Desaparece ese conducto. Cuando no desaparece, es lo que conocemos como hernia inguinal indirecta, las hernias congénitas, ¿no? Hernias inguinales indirectas, ¿no? Entonces, nuevamente, músculo oblicuo externo, su origen, sus inserciones, el anillo inguinal superficial, que es un orificio en la aponeurose del oblicuo externo, con su pilar medial, lateral y el pilar posterior, ¿no? Primera estructura a reconocer, ¿no? Y que esa muscular lateral y aponeurótico, conforme se acerca a la línea media, cruza la línea media, ¿no? Y se continúa con la aponeurosis del músculo oblicuo externo del lado contrario, ¿no? Acá en la línea media se cruzan todas las aponeurosis de los músculos, del oblicuo externo, interno y el transverso, y genera una estructura que, por ser un entrecruzamiento de aponeurosis, es una estructura blanquecina, justo en la línea media. Esa es la línea alba, ¿no? La cicatriz umbilical está justo, ¿no? Interrumpiendo la continuidad de la línea alba. Primer músculo oblicuo externo. Luego el músculo oblicuo interno, que es el que vemos ahí, ¿no? Y este músculo se origina en la parte superior del borde inferior de las últimas 4 costillas. En la parte posterior se origina de la fascia lumbar, que viene a ser las aponeurosis del músculo cuadrolumbar y también del erector de la columna, ¿no? Y la fibra de este músculo ya no tiene la dirección del oblicuo externo, ¿no? Algunos lo describen que es dirección contraria, que van de abajo arriba y de atrás adelante, ¿no? Pero en realidad las fibras tienen una dirección radiada. Hay fibras que van hacia arriba, hay fibras que son totalmente transversales y hay fibras que van hacia abajo. Se abren como un abanico, ¿no? Y al igual que el oblicuo externo, su parte muscular es lateral y se continúa con una aponeurosis. Sus dos aponeurosis se fusionan y van a envolver al músculo que está hacia la línea media, el músculo recto, ¿no? Generalmente se describe que la capa anterior de la aponeurosis del oblicuo interno pasa por delante y la capa posterior pasa por detrás de los músculos rectos, ¿no? Igual que el oblicuo externo, a nivel de la línea media, se entrecruzan las fibras hacia el otro lado. Entonces, origen de este músculo, ¿no? Entonces, fascia lumbar, ¿no? Hacia atrás, cresta ilíaca, y hay fibras que se van hacia abajo, que se van a insertar en el ligamento inguinal, no en todo el ligamento inguinal, sino más o menos hasta la mitad, ¿no? Y hay fibras más mediales que se terminan fijando en lo que se conoce como cresta pectínea, ¿no?
Hay fibras transversales que se continúan con la aponeurosis del lado contralateral y hay fibras ascendentes que terminan insertándose en el borde inferior de las últimas costillas, ¿no? Entonces, acá en esta parte cercana al ligamento inguinal, acá tenemos esquematizado el ligamento inguinal, nuevamente, que es la reflexión de la aponeurosis del oblicuo externo, ¿no? Pues este músculo se inserta en la parte lateral del ligamento inguinal y de ahí deja de insertarse y su borde inferior termina insertándose en la cresta pectinea. Deja entonces un espacio acá, ¿no? Y tiene un borde libre entonces, ese músculo. De la misma manera, el músculo que está más profundo, el músculo transverso, tiene esa misma conformación. Y el borde libre de esas dos estructuras, oblicuo interno y transverso, constituye pues lo que se describe como tendón conjunto, ¿no? Tendón conjunto. Entonces ese es el borde inferior del oblicuo interno y transverso que se separan del ligamento inguinal, ¿no? Forman un arco y terminan insertándose en la cresta pectínea del pubis, ¿no? Y acá estamos viendo cómo el oblicuo interno se continúan estas fibras musculares que vienen a ser el músculo cremaster, ¿no? La segunda capa pues, del cordón espermático que acabo de describir. Músculo oblicuo interno. Profundo a este músculo se encuentra el músculo transverso. El músculo también se origina pues, de, de la fascia lumbar hacia la parte posterior, ¿no? De la cresta ilíaca, del ligamento inguinal, ¿no? También tiene inserciones a nivel de la cara posterior de las últimas seis costillas, ¿no? El oblicuo interno nacía de la cara inferior de las últimas cuatro, este es de las últimas tres, ¿no? Eh, y de ahí las fibras musculares, esta vez sí, casi todas tienen una dirección transversal, excepto las últimas que hacen la misma disposición que el oblicuo interno. Tienen un borde libre que se separa y se va a fijar a la cresta pectínea del pubis, que es una estructura que está detrás y un poco más abajo del ligamento inguinal, ¿no? Pubis. Entonces, esos tres músculos en la pared anterolateral, ¿no? Y por último, ya a los costados de la línea media se encuentran estos músculos que son los músculos rectos del abdomen, ¿no? Este músculo recto del abdomen, ¿no? Se originan en los cartílagos costales, los últimos, 5 últimos cartílagos costales, ¿no? Es el cartílago costal común, el 7, ¿no? El 6, el 5 y el cuarto, ¿no? A veces el cuarto, 5, 6, 7, ¿no? Y a veces octavo, el cartílago costal común. ¿Ya? Y termina pues en el pubis, ¿no? En lo que es entre la sínfisis del pubis y la espina del pubis, ¿no? Es un poco más ancho en la parte superior, más angosto en la parte inferior, ¿no? Y las fibras musculares no son continuas en toda su longitud porque tienen unas zonas donde las fibras musculares se fijan a la aponeurosis anterior, conformando las intersecciones aponeuróticas del músculo recto, ¿no? Lo que se reconoce en las personas delgadas que hacen deporte. Esas intersecciones aponeuróticas hacen que los músculos intermedios generen unas elevaciones, ¿no? Nuevamente, si la persona es delgada y hace actividad física, ¿no? Ahora, estos músculos rectos tienen una aponeurosis anterior y una aponeurosis posterior que están conformadas por las aponeurosis de estos músculos laterales. El músculo oblicuo externo, sus aponeurosis pasan por delante del recto. El músculo oblicuo interno, sus aponeurosis se separan, una pasa por delante, otra por detrás, ¿ya? Y la aponeurosis del músculo transverso pasa totalmente por detrás del músculo recto, ¿no? Acá tenemos en este lado izquierdo, han retirado el músculo recto y vemos la aponeurosis posterior. Y fíjese que la aponeurosis posterior no está en toda la longitud de lo que corresponde al músculo recto, sino que termina a este nivel, ¿no? Porque es a este nivel en donde todas las aponeurosis que pasaban por detrás dejan de hacerlo y pasan todas por adelante, ¿no? Haciendo que desde esta línea para abajo no haya aponeurosis detrás de los músculos rectos, ¿no? Solamente hay fascia atravesar el peritoneo. A este borde libre que dejan las aponeurosis detrás del recto
lo que se conoce como arco de Douglas, ¿no? ¿No? También hay otra estructura que se conoce como línea semilunar, que es la zona donde las aponeurosis del músculo recto se unen, ¿no? O se podría decir en donde las aponeurosis de los músculos planos laterales se separan para formar esta envoltura que tienen los músculos rectos. Entonces, estas aponeurosis que envuelven a los rectos con esta disposición tan peculiar es lo que se conoce como la vaina o estuche de los rectos, ¿no? La aponeurosis posterior que está acá descrita y la aponeurosis anterior que estaría acá, por ejemplo, ¿no? ¿Mm? Ahora fíjense que el músculo recto entonces está fijo hacia la aponeurosis anterior. Entonces, por detrás de los músculos rectos hay un plano continuo. No puede pasar el dedo, pasar una sonda por detrás de la fibra de músculos rectos, ¿no? Entre la fibra del músculo recto y la aponeurosis posterior, y el espacio es continuo, ¿no? Termina hasta las costillas. En cambio, si uno quiere hacer ese mismo procedimiento por delante de los músculos rectos, uno choca con las intersecciones aponeuróticas, ¿no? Ahí bloquea porque está fijándose hacia adelante. Esta disposición de las intersecciones aponeuróticas fijando los músculos, ¿no? Ayuda pues en el cierre de las cirugías, ¿no? Porque un músculo cuando se corta, las fibras musculares se retraen y se separan, ¿no? Imagínense, si no hubieran intersecciones aponeuróticas, las fibras se separaran tanto que sería difícil pues ubicarlas y volverlas a afrontar cuando se cierran las heridas, ¿no? Eso se evita por estas intersecciones aponeuróticas. Acá también mencionar lo que está descrito acá, miren. Detrás del músculo recto, pero delante de la aponeurosis posterior del recto, ahí están esas estructuras vasculares. Esa es las vasos epigástricos. Recuerden que la arteria torácica interna viene por acá, ¿no? Y cuando atraviesa el diafragma se ve una rama musculofrénica al diafragma y la arteria epigástrica superior. Desde la parte inferior, acá está la arteria, ¿no? Ilíaca externa, ¿no? Antes de pasar el ligamento inguinal, debajo del ligamento inguinal se va a llamar arteria femoral, pero cuando está por dentro, ¿no? Por detrás del ligamento inguinal, como ilíaca externa, da una rama, que también entra a la vaina del estuche de los rectos y se anastomosa generalmente con esta arteria epigástrica inferior, ¿no? Entonces, esta es la arteria epigástrica superior, rama de la torácica interna, y esta sería la arteria epigástrica inferior, rama de la ilíaca externa, ¿no? Entonces, estos vasos epigástricos constituirían una anastomosis, una unión de la torácica interna directamente de la subclavia, porque la torácica interna nace de la subclavia, vendría a ser una unión entre la arteria subclavia y la arteria ilíaca externa, ¿no? Eso es lo que constituyen los vasos epigástricos inferiores. Nacen de los vasos ilíacos externos y se ubican en la vaina de los rectos por detrás de los músculos rectos, ¿no? Delante de la aponeurosis posterior de los rectos, como estamos viendo acá. Ahí acá nos están mostrando pues unas hernias. ¿Qué son las hernias? ¿No? Son defectos a nivel de la pared abdominal que generan que cuando la persona haga aumento la presión en el abdomen, pues sale el contenido abdominal atravesando esos defectos en la aponeurosis, ¿no? Y produciendo estas protrusiones a nivel de la superficie del cuerpo, a nivel de la piel, ¿no? Entonces, ¿dónde ocurren esas hernias? En la zona de debilidad de la pared corporal, como son pues la cicatriz umbilical, como son una parte del conducto del anillo inguinal, de la pared abdominal a nivel de la región inguinal, ¿no? El triángulo G, el vago triángulo inguinal, ¿no? Acá también a nivel del cruce de la separación de las aponeuroses de los músculos laterales para formar el estuche de los rectos y el borde inferior de la capa posterior de la aponeurosis de los rectos, ahí, ahí donde a veces también aparecen hernias, ¿no? Eso es una debilidad, en donde acá pues el borde lateral del estuche de los rectos, ¿no? Está separado de los músculos y algunos mencionan de que hay unos vasos perforantes que ese orificio que dejan los vasos perforantes genera pues una debilidad y progresivamente puede producir una hernia de la línea semilunar conocidas como hernias de Spiegel. A nivel de la línea media, de la línea alba, también a veces hay vasos perforantes, ¿no? Que dejan unos defectos
y a través de los cuales puede salir pues la grasa preperitoneal o a veces, dependiendo del tamaño, pues el intestino también protruye por ahí, ¿no? Las hernias epigástricas o de la línea alba, hernias umbilicales, hernias epigástricas, hernia de Spiegel, y acá nos están esquematizando una hernia incisional. ¿No? Cuando uno hace una cirugía, abre el plano aponeurótico y de repente no se afronta en forma adecuada, ¿no? Entonces se separan las aponeurosis y dejan salir contenido abdominal, ¿no? Y se evita que salgan al exterior porque la capa de piel está ahí cerrando, ¿no? Pero la capa de piel se deja empujar y desplazar generando estas masas que aparecen, ¿no? Son masas pues que cuando uno las presiona se pueden volver a meter a la cavidad abdominal, ¿no? A eso se le escribe como reducir, ¿no? Las hernias tienen esa característica, se reducen, o sea, se meten, ¿no? Ya sea cuando uno pues hace una pequeña maniobra empujando, ¿no? ¿No? O ya sea cuando el paciente se relaja, disminuye la presión abdominal, ¿no? Entonces la hernia se mete. Eso es lo característico de las hernias, se reducen, ¿no? A esa característica de reducirse se le describe como fenómeno herniario, ¿no? O sea, unas hernias son tumoraciones que aparecen en la pared del abdomen que tienen un fenómeno herniario, o sea, que se reducen, ¿no? O sea, puede el paciente tener una masa, pero no necesariamente se reduce, puede ser un absceso, un ganglio, etcétera, ¿no? No se reducen, están ahí constantemente, ¿no? Hay otro músculo también en esta pared anterior, no constante en todas las personas, es el músculo piramidal, el que vemos acá. Se ubica justo delante de los músculos rectos, pero está cubierto por la aponeurosis anterior de los músculos rectos. Se origina de la cresta del pubis, ¿no? Y va a terminar en la línea alba, ¿no? Es un músculo triangular pequeño, músculo piramidal, ¿no? Ahora, estos músculos de la pared anterolateral van a estar inervados por los nervios intercostales, ¿no? Entonces, recuerden que el séptimo nervio intercostal es el que llega a la cicatriz umbilical, aproximadamente séptimo nervio intercostal, ¿no? Y también ese séptimo nervio intercostal da inervación a los músculos y a la piel, no solamente a la piel, sino también a los músculos que está atravesando, ¿no? El sexto, el quinto, a partir del quinto más o menos, ¿no? Mm, disculpen, estoy confundiendo. Es el décimo nervio intercostal el que llega a la cicatriz umbilical y a partir del séptimo nervio intercostal, ¿no? Es el que inerva pues, parte de la pared del abdomen, ¿no? Séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo, doceavo nervio intercostal, ¿no? Y luego viene el doceavo nervio intercostal, viene a ser el nervio subcostal, nuevamente porque no hay una costilla debajo de él, ¿no? Nervio subcostal, y debajo del subcostal está L1 y L2, ¿no? Ya nervios de la región lumbar, ¿no? L1 y L2 que forman el nervio hipogástrico inguinal y el nervio genitocrural, ¿no? Que van a dar inervación a la parte más inferior de la pared abdominal. Y todos ellos son los que dan inervación a los músculos de la pared anterolateral, ¿no? Entonces, desde T7, ¿no? Séptimo nervio intercostal, pasando por el décimo, cicatriz umbilical, ¿no? Hasta L2 aproximadamente, ¿no? La parte más inferior. Lo que corresponde pues a la descripción de los músculos y cómo se conforma pues el estuche o vaina de los rectos, ¿no? Entonces acá está el oblicuo externo, cuyas dos capas aponeuróticas se fusionan y pasan por delante de los músculos rectos, se intercruza con las fibras del otro lado formando la línea alba, ¿no? Y hacia el otro lado el oblicuo interno, cuyas fibras se separan, cuya aponeurosis se separan, una pasa por delante, otra pasa por detrás de los músculos rectos, forman también la línea alba y se continúa con la del otro lado, el músculo transverso del abdomen, ¿no? Su aponeurostis pasa detrás de los músculos rectos, conforma también la línea alba y se continúa con el del otro lado. Detrás va a estar la fascia transversal, ¿no? Y detrás está el peritoneo, y acá sería la cavidad abdominal. Por delante, pues no está esquematizada el tejido celular subcutáneo ni la piel, ¿no? Ahora, esta disposición es en la parte superior del cuerpo, ¿no? Por encima
de la línea del arco de Douglas, ¿no? De acá, por encima de esto, ¿no? Si hago un corte en cualquiera de estos niveles por arriba, encuentro esa disposición, esta, ¿no? Pero por debajo de ese arco de Douglas, todas las aponeurosis pasan por adelante, de tal forma que por detrás de los músculos rectos solamente encontramos la fascia transversales y el peritoneo. La arteria epigástrica, tanto la inferior como la superior, se encuentran acá, entre el músculo recto y su aponeurosis posterior. A este nivel estaría, ¿no? Y en la parte inferior va a estar detrás también de los músculos rectos, pero ya no va a estar en relación con la aponeurosis posterior, sino con la fascia transversalis. Es una vista de la parte anterior de la pared abdominal, ¿no? Y acá tenemos la vista de la parte interna. Estamos viendo también la pared abdominal del abdomen, pero desde adentro, ¿no? Y ahí, por ejemplo, estamos viendo, acá está el peritoneo cubriendo toda la pared abdominal, peritoneo parietal, y acá no hay peritoneo resecado, ¿no? Vemos al diafragma, acá está cubierto por peritoneo, ¿no? Vemos al músculo transverso del abdomen, que acá está cubierto por peritoneo, y se deja ver también el músculo recto del abdomen, acá cubierto por fascia transversalis, ¿no? Y acá también cubierto por peritoneo, ¿no? Acá está la aponeurosis posterior del músculo recto con su borde libre. Ese es el arco de Douglas. Vemos los vasos epigástricos inferiores, naciendo de la ilíaca externa, y los superiores, que son la continuación de la arteria torácica interna. Entonces ahí estamos viendo en este lado músculo recto, su aponeurosis posterior con su borde libre, la fascia transversalis abierta, ¿no? Acá en este lado cubierto por peritoneo. Y fíjense que en la cicatriz umbilical hay tres ligamentos. Uno, este de acá, es el ligamento redondo del hígado. Esta estructura representa la vena umbilical obliterada, ¿no? Entonces la vena umbilical, trayendo la sangre oxigenada de la madre, viene por la cicatriz umbilical, ¿no? Entra a la cicatriz umbilical y de ahí se dirige hacia la cara inferior del hígado, en donde la sangre pues llega a la vena porta y de ahí a través del conducto venoso de Arancio drena la vena cava inferior y de ahí a la aurícula derecha, ¿no? Sangre oxigenada que viene por la madre. Esa estructura, la vena umbilical, ¿no? Se fibrosa luego y forma este cordón, ese ligamento redondo del hígado, que está cubierto, como estamos viendo, por este peritoneo. Miren el peritoneo como de la cara inferior del diafragma, se separa, envuelve el ligamento redondo y vuelve nuevamente al diafragma. Esta parte, entonces, del peritoneo que se separa del diafragma y envuelve el ligamento redondo es lo que se conoce como ligamento falciforme del hígado, ¿no? Ligamento falciforme, y el otro de color rojo sería el ligamento redondo del hígado. Y hacia la parte inferior, ven que también de la cicatriz umbilical hay un ligamento par, porque está hacia el lado derecho y el lado izquierdo, ¿no? Y otro ligamento impar, que está justo en la línea media, ¿no? Entonces, este que está justo en la línea media es lo que se conoce como ligamento umbilical medio. Y ese ligamento umbilical medio, miren cómo viene de este órgano que es la vejiga, ¿no? Entonces, recuerden que también en la etapa embriológica, en cierta etapa, lo que iba a ser la vejiga, o sea, el alantoides, sale de la cavidad abdominal, ¿no? Y luego regresa, ¿no? Y parte de esa parte que regresa queda como remanente, al regresar, atravesando la cicatriz umbilical, regresa y queda como remanente, como un cordón, ligamento umbilical medio, que viene a ser el alantoides obliterado. Pero a veces ese delantoide pues queda permeable, ¿no? Y a veces se encuentra pues bebés que tienen continuidad de la vejiga, ¿no? Por una continuidad de la vejiga hacia la cicatriz umbilical. Y son bebés pues que eliminan orina hacia la cicatriz umbilical, ¿no? Porque hay una continuidad, porque ese alantoide pues no se ha cerrado, ¿no? Hay una luz.
Y la orina pues de la vejiga sale por acá, hacia la cicatriz umbilical. A eso se le conoce como un uraco permeable. Entonces el uraco viene a ser los remanentes de ese alantoides, pero permeables, ¿no? Y a veces pues también se forman uracos o remanentes del uraco, pero no con permeables, sino pues esta parte se desaparece, se fusiona, y esta parte de acá también desaparece, se fusiona y quedan como quistes, ¿no? Quistes de uraco, ¿no? O a veces quedan como unas cavidades en la cicatriz umbilical, y la vejiga pues también con una pequeña cavidad puede quedar con un pequeño divertículo, ¿no? Esto sería pues una fístula uracal, ¿no? También es un remanente uraco, una fístula que se pone hacia la cicatriz umbilical. A veces son niños que presentan secreción ahí, ¿no? Pero ¿qué secreción? Porque este conducto pues secreta algo porque es mucoso, ¿no? Y a veces hay divertículos de la vejiga, en la cúpula de la vejiga, que no vienen a ser más que remanentes del uraco, ¿no? O del alantoides en todo caso, ¿no? Entonces, eso es lo que representa el ligamento umbilical medio, ¿no? Que está justo en la mitad, desde la cicatriz umbilical hacia la vejiga, ¿no? Lo que queda es del alantoides, ¿no? O remanente del uraco. Y lateralmente hay otros dos ligamentos, ¿no? Y si se fijan, miren, están viniendo de acá, de una estructura arterial de acá, ¿no? Es la arteria umbilical, que nace de la arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna, entonces la sangre del feto viene por la arteria ilíaca interna, pasa por la arteria umbilical, a la cicatriz umbilical y sale, ¿no? A través del cordón umbilical. Recuerda que en el cordón umbilical hay dos arterias umbilicales y una vena umbilical, ¿no? Entonces, esas arterias umbilicales están naciendo de la arteria ilíaca interna y conforman estos ligamentos que se conocen como ligamentos umbilicales mediales, ¿no? Y también un poco más lateral ven un repliegue del peritoneo que cubre a los vasos epigástricos inferiores. Entonces, como por una cierta elevación, se le conoce así, ¿no? Como repliegue umbilical lateral, ¿no? No llega exactamente a la cicatriz umbilical, ¿no? Porque los vasos epigástricos inferiores no van necesariamente a la cicatriz, sino van hacia arriba, si continúan con la arteria epigástrica inferior. Algunas ramas, pues lógicamente irrigan a la cicatriz umbilical. Pero entonces acá debajo de la cicatriz umbilical tenemos el repliegue umbilical lateral, el ligamento umbilical mm, medial y el ligamento umbilical medio, con las estructuras que representan, que acabo de mencionar. Acá también estamos viendo la zona del anillo inguinal profundo, ¿no? El anillo inguinal profundo es un orificio en la fascia transversales, pero ubicado entre, porque la cicatriz umbilical y la hernia umbilical también es un orificio en la fascia transversalis, pero a nivel de la cicatriz umbilical. En cambio, este anillo inguinal profundo es un orificio en la fascia transversalis ubicado entre la arteria epigástrica inferior, entre este borde inferior del músculo oblicuo interno y transverso, tendón conjunto, y el ligamento inguinal, ¿no? Entonces ahí dibujamos acá, arteria epigástrica inferior, tendón conjunto y ligamento inguinal. Entonces, ese orificio en la fase transversal que se encuentra entre esas tres estructuras, ese es el anillo inguinal profundo. Por ahí es que la gónada masculina ha atravesado para conformar el cordón espermático, ¿no? O ligamento redondo para atravesar el conducto inguinal. Entonces, como ven, ese anillo inguinal profundo está por fuera de los vasos epigástricos, ¿ya? Entonces, las hernias inguinales indirectas que salen por ese conducto peritoneo vaginal, traccionado por el testículo, por el ligamento redondo del útero, van a pasar por acá, por fuera de los vasos epigástricos, y conforman este anillo inguinal profundo. Hernias inguinales indirectas congénitas. En cambio, por dentro de los vasos epigástricos hay una zona de debilidad porque el tendón conjunto está acá, ¿no? Debajo del tendón conjunto no hay músculo, no hay aponeursis, solamente está la fascia transversal, acá está el ligamento inguinal,
y acá están los vasos epigástricos. Entonces, por dentro de los vasos epigástricos, acá hay una zona y ahí la han descrito, ¿no? Por tendón conjunto, ligamento inguinal y vasos epigástricos. Ese es el triángulo de Hesselbach de inicio, pero luego ese triángulo lo han ampliado para la línea punteada que está acá. Y actualmente se define el triángulo de Hesselbach como el borde lateral de los músculos rectos, ligamento inguinal y vasos epigástricos, ¿no? Por dentro de los vasos epigástricos. Esta es la zona donde aparecen las hernias inguinales o por donde pasan las hernias inguinales directas de adultos, porque acá hay una zona de debilidad, porque detrás, debajo del tendón conjunto, no hay fascias transversales, disculpen, no hay aponeurosis de músculos, no hay músculos, solamente hay fascia transversal, ¿no? Esta es la zona de debilidad. Por acá aparecen entonces las hernias inguinales directas, por ese triángulo. En cambio, por acá, por fuera de los vasos epigástricos, las hernias indirectas, ¿no? Nuevamente, es una estructura anatómica que define qué es hernia inguinal directa o indirecta, ¿no? Esto, vasos epigástricos. Por fuera, hernias indirectas, congénitas. Por dentro, hernias directas, adquiridas. Y acá estamos viendo lo mismo que vemos acá, pero lo que vemos en la experiencia, ¿no? Cómo proyectamos la anatomía acá en la experiencia. Hay recién nacidos, ¿no? Que a veces están inestables, ¿no? Necesitan pues un tratamiento intensivo, con cuidados intensivos en las UCIs y requieren un flujo, un catéter venoso, ¿no? Para administrar medicinas pues como a- adrenalina, noradrenalina, ¿no? O a veces también antibióticos de amplio espectro, ¿no? Entonces hay que colocar un catéter a nivel central, en una vena central. Y también a veces se requiere medir la presión arterial del bebé, ¿no? Entonces, una presión arterial a nivel de una arteria para que sea más confiable la medida, ¿no? Entonces se colocan estos catéteres a través de la cicatriz umbilical, ¿no? Se coloca a nivel de la arteria y a nivel de la vena umbilical. Entonces acá, sigamos, miren, este catéter de acá que voy a marcar está en la vena, entra por la vena umbilical, acá está ubicándose en la vena umbilical por debajo del hígado, ligamento redondo del hígado, ¿no? En el hígado ha pasado por ¿no? Hacia la vena porta izquierda y de ahí al ligamento venoso y está ubicándose entonces acá en lo que sería la vena cava inferior, ¿no? Este catéter está a nivel de la vena cava inferior, es un catéter venoso central, es una vena central, que es la vena cava inferior, ¿no? Y el otro catéter está entrando por una de las arterias umbilicales, ¿no? De la cicatriz umbilical para abajo. Acá está entrando la arteria ilíaca interna, al ilíaco común, ¿no? A la arteria aorta abdominal y está a nivel de la aorta pues, torácica, ¿no? Justo atravesando el diafragma, porque estamos pues más arriba de T12, ¿no? Es S1, L5, L4, L3, L2, L1, T12, acá está el diafragma, entonces, ¿no? Entonces, tenemos un catéter ubicado en las estructuras arteriales, arteria umbilical, por abajo, ligamento umbilical medial, y el otro catéter en una estructura venosa, la vena umbilical, ligamento redondo, ¿no? Que en los primeros días de vida esas estructuras todavía son permeables y se le puede colocar catéter. Ya después de un mes, 2 meses de nacido, ya es difícil que estén permeables y no se logra canalizar esas estructuras, ¿no? Y en la parte superior del paciente, lo que ven acá es un tubo endotraqueal, está en la tráquea, ¿se ve? ¿No? Y más o menos se insinúa la imagen aérea de la tráquea. Acá también se insinúa esa columna de aire, ¿no? Un poquito más oscuro, ¿no? La tráquea. Y el catéter ese es el tubo endotraqueal, porque el paciente está intubado, pues está delicado, está en cuidados intensivos, ¿no? El bebé. Entonces acá vamos a de nuevo reforzar lo que es la región inguinal, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, la ponerosis del oblicuo externo, ¿no?
se incurva sobre sí mismo y forma el ligamento inguinal, fijándose en la espina iliaca anterior superior y acá la espina del pubis, ¿no? Entonces todo eso sería el ligamento inguinal, ¿no? Vean que debajo del ligamento inguinal hay un espacio, ¿no? Entre el ligamento inguinal y la estructura ósea, que este es el hueso coxal, con la rama horizontal del pubis y esta sería la parte del ilium, ¿no? Y acá también la estructura ósea tiene acá una eminencia, la eminencia hilopectínea. Entonces, del ligamento inguinal hacia la eminencia iliopectínea está este ligamento iliopectíneo, que separa todo este espacio que está debajo del ligamento, entre el ligamento inguinal y la estructura ósea del hueso coxal. Esto es lo que se conoce como arco femoral. Entonces, este ligamento ilioepectíneo separa el arco femoral en una parte medial. Aquí esquematizado mal el ligamento este. Es el ligamento inguinal. Ligamento inguinal. El ligamento iliopectíneo es este de acá. ¿Sí? Entonces, este ligamento iliopectíneo separa todo este arco femoral en una porción medial, donde están los vasos, vena femoral, arteria femoral, y una porción lateral donde está el músculo psoas, ¿no? Acá, un poquito hacia atrás, está la cresta pectina, donde nace el músculo pectíneo. En esta parte medial, como están los vasos, se le describe así, laguna, bueno, así se le ha descrito, laguna vascular, y el de acá lo describen como laguna muscular. Por la laguna muscular encontramos al nervio femoral, ¿no? ¿No? Y el nervio cutáneo femoral lateral, ¿no? Y por la laguna vascular, nuevamente la arteria femoral y la vena femoral medial, la arteria lateral. Ya fíjese que los vasos femorales no están en el mismo compartimiento del nervio femoral, ¿no? Eso de repente lo han visto en locomotor, ¿no? Y medial a los vasos, ¿no? Acá estamos viendo un defecto que tiene como límite medial esto de acá. Miren, este ligamento inguinal viene acá, se fija en la espina del pubis, pero también se repliega sobre el pubis y se fija en la cresta pectínea, formando esto que estoy marcando, que es el ligamento pectíneo, sobre la cresta pectínea. Y entre la parte medial del ligamento inguinal y el ligamento pectíneo, este de acá que se conoce como ligamento lacunar o de Gimberner, ¿no? Entonces, este ligamento lacunar que une las fibras del ligamento inguinal y el ligamento pectíneo, ¿no? Forman el borde medial de un espacio, ¿no? El conducto femoral o anillo femoral. Por acá aparecen las hernias femorales, o sea, el intestino puede salir por acá, protruir una hernia. Esta hernia está debajo del ligamento inguinal, como estamos viendo, ¿no? Esa es la diferencia, pues, entre hernias inguinales y hernias femorales. Hernias femorales por debajo del ligamento inguinal, hernias inguinales por encima del ligamento inguinal, ¿no? Estamos viendo entonces acá la aponeurosis del oblicuo externo y este orificio en la aponeurosis del oblicuo externo. Ahí estamos viendo el pilar medial, pilar lateral, y acá también estas fibras que serían, ¿no? El pilar posterior, que son las fibras reflejas, ¿no? Que se van hacia el lado contralateral, ¿no? Anillo inguinal superficial. Y ahí nos están esquematizando si esta es la arteria femoral, ¿no? Antes del ligamento inguinal, es la misma arteria ilíaca externa, la misma estructura, es un continuo, ¿no? ¿No? Cambia de nombre cuando pasa en este ligamento. Entonces, de acá, un poco antes, cuando es arteria ilíaca externa, de acá está naciendo la arteria epigástrica inferior, ¿no? Y ahí nos han puesto en punteado lo que sería el borde inferior del oblicuo interno y transverso, tendón conjunto, que viene y se fija acá, en la cresta pectínea. No en el ligamento inguinal, sino en la cresta pectínea que está hasta acá, ¿no? Cresta pectínea. Acá es la cresta pectínea, con el ligamento pectíneo, ahí se fija el tendón conjunto. Entonces, este sería el anillo inguinal profundo, borde inferior del tendón conjunto, ligamento inguinal
y los vasos epigástricos inferiores, ¿no? Ahí está ubicado el anillo inguinal profundo. Y esta parte de acá es una zona de debilidad porque acá no hay aponeurosis posterior de los músculos, ¿no? De los músculos, no hay músculos oblicuo interno, no hay músculo transverso, ¿no? Porque recuerden que esto es lo que se describe como conducto inguinal. Este espacio entre el anillo inguinal profundo y el anillo inguinal superficial, todo esto es el conducto inguinal. Entonces, en el conducto inguinal pues, se describe pues, una pared anterior que viene a ser esta aponeurosis del músculo oblicuo externo que cubre todo por adelante. Esa es la pared anterior del conducto inguinal. La pared inferior, el piso, viene a ser el ligamento inguinal, que no viene a ser la misma aponeurosis del oblicuo externo que se repliega, se revuelve sobre sí mismo. La pared superior es el borde inferior del tendón conjunto, o sea, del oblicuo interno y transverso. Y la pared posterior, lo que está detrás, ¿no? Como acá termina el oblicuo interno y transverso, por atrás no hay músculo, no hay aponeurosis. Entonces, en toda esta zona posterior al conducto inguinal está la fascia atravesal y peritoneo. Esa es la zona de debilidad. Por acá es donde aparecen las hernias directas, nuevamente, por dentro de los vasos epigástricos. ¿No? Ahí está esquematizado. Al inguinal profundo, por fuera de los vasos epigástricos, anillo inguinal superficial, orificio en la aponeurosis del oblicuo externo. Contenido en el hombre, cordón espermático, ¿no? Cordón espermático son todas las estructuras resultado de la migración del testículo. Cordón espermático incluye conducto deferente, la arteria testicular, la arteria diferencial, la arteria cremastérica, el músculo quemaster, fascia espermática interna, fascia espermática externa, ¿no? Nervios, un poco ahí por delante del cordón espermático pasa la rama genital del hilo inguinal y por detrás pasa la rama genital del genito crural, ¿no? Entonces, todo eso de ahí es lo que se conoce como cordón espermático, contenido del conducto inguinal en el hombre. En la mujer, el contenido del conducto inguinal va a ser principalmente, no exclusivamente, ¿no? el ligamento redondo del útero. Pero también, pues ahí van a ver pues, una pequeña prolongación del músculo oblicuo interno, un pseudocremaste, el nervio iliohipogástrico, la rama genital del hilo inguinal y la rama genital del geniticular también van a estar contenidas en el conducto inguinal de la mujer, ¿no? No va a estar no va a haber una fase espermática interna, externa, formalmente, ¿no? Aunque las estructuras también al ser traccionadas van a envolver al ligamento redondo, pero a esas estructuras no se les describe como fascias espermáticas internas y externas, pero sí están ahí porque también son traccionadas, ¿no? Envolviendo al ligamento redondo. Entonces, básicamente en el hombre, contenido cordón espermático y en la mujer, ligamento redondo. Nuevamente estamos viendo ahí el arco femoral, ¿no? El ligamento pues, iliopectíneo estuviera a este nivel, ¿no? Separando pues, los vasos del nervio femoral que está acá, ¿no? El anillo femoral, por acá pues, aparecen las hernias, mi ligamento inguinal fijándose ahí, ¿no? Ligamento pectíneo cubriendo la cresta pectínea y el ligamento lacunar o de Gimber, ¿no? Pilar medial, pilar medial acá, pilar lateral, ¿no? Y acá no hay que meter las fibras, las fibras reflejas o pilar posterior, ¿no? El hombre, contenido, cordón espermático, por ahí salen las hernias inguinales indirectas a través de todo, ¿no? Por fuera de las vasos epigástricos y continúa. Por el contenido de la mujer, ligamento redondo, también los nervios. Por ejemplo, un esquema del cordón espermático, ¿no? Ahí estamos viendo los vasos epigástricos acá, ¿no? Entonces, por afuera, este es el anillo inguinal profundo, ¿no? Acá está el tendón conjunto, borde inferior del oblicuo interno y transverso, ¿no? Acá está el ligamento inguinal, ¿eh? ¿No? Entonces, por fuera de los vasos epigástricos, ahí está el anillo inguinal profundo, por donde está pues,
apareciendo el cordón espermático, ¿no? Acá recién se forma el cordón espermático. Por dentro, ¿no? Los vasos testiculares lo vamos a encontrar viniendo de lateral, el conducto diferente dirigiéndose hacia medial, ¿no? Y el músculo cremaster recién se forma del oblicuo interno, que lo estamos viendo acá, uno de los fascículos, y el otro fascículo viene acá del pubis, ¿no? Y el músculo cremaster envuelve el cordón espermático en todo su recorrido, ¿no? Por fuera del cremaster, recién por fuera del anillo inguinal superficial, se encuentra la fascia espermática externa, ¿no? Acá no hay fascia espermática externa porque el oblicuo externo todavía no está siendo atravesado. Recién cuando es atravesado aparece la fascia espermática externa. Acá encuentro fascia espermática externa. Fascia cremastérica, cremaster, fascia espermática interna. Acá todavía es cremaster, fascia espermática interna. Acá aún no hay fascia espermática externa. Y entonces, esta parte por medial a los vasos epigástricos, como ven, acá está el tendón conjunto, esta es la zona de debilidad. Acá solamente hay fascia transversal y peritoneo, formando lo que sería la pared posterior del conducto inguinal. Pared inferior, pared superior, el tendón conjunto, la pared anterior, acá el oblicuo externo replegado hacia abajo, y la pared posterior con la zona de debilidad. Lo que antes era el triángulo de Hesselbach, esa pequeña parte, ¿no? Ahora pues el triángulo de Hesselbach o triángulo inguinal es un triángulo así, ¿no? Ligamento inguinal, vasos epigástricos, borde lateral del músculo recto, ¿no? Porque en toda esta zona pues aparecen las hernias, ¿no? Que en un inicio por acá las hernias directas, pero lógicamente van desplazando las estructuras, van abriéndolas, ¿no? Y los abren hasta el músculo recto, ¿no? Porque el músculo recto es una estructura más concisa y ya no se deja pues desplazar hacia allá, ¿no? Entonces toda esta es la zona donde se ubican las hernias inguinales directas. Lo mismo, ¿no? Que es lo que representa pues el conducto inguinal, ¿no? Acá está el anillo inguinal profundo, esta parte es el anillo inguinal superficial, todo esto es el conducto inguinal, ¿no? Acá un poco por afuera no han puesto los anillos superficiales acá, ¿no? Y tenemos como el peritoneo es traccionado, ¿no? Traccionado formando pues el conducto peritoneo vaginal, ¿no? Que si está permeable, normalmente debe cerrarse esto de acá, ¿no? Y no haber conducto peritoneo vaginal, pero cuando está, no se cierra, esto es una hernia inguinal indirecta. Por fuera, acá está el recto, línea media, por fuera de los vasos epigástricos. Entonces el intestino que está acá puede salir por acá y es la masa pues que aparece, ¿no? La hernia inguinal. Y si uno presiona por acá, ¿no? Si presiona, uno puede lograr que el intestino regrese, ¿no? Ese es el fenómeno herniario que se reduce, ¿no? Y normalmente pues el peritoneo no solamente, también envuelve el testículo, ¿no? Y como ese conducto peritoneo vaginal se cierra en esta parte proximal, la parte distal permanece, ¿no? Y ese peritoneo cambia de nombre, ya se llama túnica vaginal. La túnica vaginal, que es la capa serosa que envuelve el testículo, no viene a ser más que el neoperitoneo, ¿no? Entonces hay una túnica vaginal parietal y una túnica vaginal visceral, idéntico pues a la capa peritoneal parietal y visceral, ¿no? La pared abdominal es la parte interna, estamos pues el ligamento inguinal, ¿no? Ligamento inguinal, este, bueno, vamos a hacerlo mejor. Este es el ligamento inguinal. Por debajo el arco femoral, este es el anillo femoral, ¿no? Acá está la rama horizontal del pubis con la cresta pectínea, acá está el ligamento pectíneo, este es el ligamento lacunar que une los dos ligamentos, ¿no? Acá está la arteria ilíaca externa, dando la arteria epigástrica inferior, y en el arco de Douglas, ¿no? Ahí termina la aponeurosis posterior del recto y la arteria epigástrica, ahí entra la línea alba, ¿no? Músculo recto, tendón conjunto, entonces miren el oblicuo interno, disculpen el transverso con el oblicuo interno, se separa ahí del ligamento inguinal y termina acá, en la cresta pectínea.
Este es el borde inferior de esos músculos, el tendón conjunto, ¿no? Por fuera de los vasos epigástricos, acá están viendo este espacio, pues, ¿no? Entre ligamento inguinal, tendón conjunto y vasos epigástricos inferiores. Este es el anillo profundo. Y por el anillo inguinal profundo voy a estar viendo cómo los vasos testiculares, arteria testicular y vena testicular, se dirigen al conducto inguinal y luego al testículo. Y voy a ver también cómo el conducto deferente, ¿no? Está entrando, pues, por el conducto deferente es el que trae los espermatozoides del testículo hacia la parte posterior de la vejiga, donde entra, pues, se une con la vesícula seminal, forma un conducto eyaculador y se abre la uretra prostática, ¿no? Anillo inguinal profundo, hernias indirectas, ¿no? Y en cambio, este triángulo, la zona de debilidad principal es esta, ¿no? Pero se le amplía porque todas las hernias dilatan toda esta estructura hasta el músculo recto. Triángulo inguinal o de Hesselbach. Vasos epigástricos inferiores, ligamento inguinal y borde lateral del músculo recto. ¿No? Acá donde aparecen las hernias inguinales directas por dentro de los vasos epigástricos. Bueno, eso es como se ve una hernia inguinal, pues, no, acá tenemos un resumen de la diferencia entre hernias inguinales directas o indirectas, ¿no? Directas adquiridas, indirectas congénitas, ¿no? Más frecuente, pues, en los adultos, más frecuente en los niños, ¿no? En ambos sale el peritoneo, ¿no? Mm, mm, mm. Nos ponen una pregunta: un médico que explora la región inguinal de un paciente observa que el anillo inguinal es un punto de referencia clave. Estas estructuras, el anillo inguinal superficial se refieren, ¿no? El músculo de la fascia del oblicuo externo, ¿no? Bueno, esto quiero compartirles acá un video. ¿No? Para que vean cómo se ve una hernia inguinal, ¿no? En el ser vivo y cómo se pueden identificar las estructuras. Ahí, ¿no? Entonces, como ven, están entrando con una cámara a través de la cicatriz umbilical y están mirando la parte inferior del cuerpo, ¿no? Entonces, ahí, amplía la imagen, ahí tenemos, ¿no? Eh, ¿No? La cicatriz, la cámara está entrando por la cicatriz umbilical mirando hacia la pelvis, ¿ya? Y acá estamos viendo, miren, esta es la zona del anillo inguinal, ¿no? Profundo, ¿no? Por acá estamos viendo los vasos gonadales, ¿no? Y los vasos epigástricos inferiores, ¿no? El conducto deferente ahí también, ¿no? Entonces vamos a ver, en este paciente, en este lado, por ejemplo, no hay hernia ahí, ¿no? Pues no se ve el defecto, ¿no? Acá está la hernia, ¿no? Ya. A ver, yo también me estoy confundiendo un poco. Vamos a ver, este era el, disculpen, ya lo ubiqué. Ya, entonces, acá, retrocedamos un poquito la imagen. Este es estamos viendo la región inguinal izquierda. Me imaginando operar la derecha, ¿no? Entonces el lado izquierdo es, ¿ya? Lado izquierdo. Acá lo que estoy reconociendo acá, este de acá, este es el ligamento umbilical medial. Esa es la arteria umbilical obliterada. La vejiga está a este nivel. Esta es la línea media, ¿ya? Y este es el anillo inguinal profundo, o lo que sería el anillo inguinal profundo, ¿no? Miren los vasos, siguen siendo los vasos epigástricos,
anillo inguinal profundo, conducto deferente, color blanco, se va hacia atrás de la vejiga está acá, ¿no? Y los vasos gonadales, ¿no? Acá está, de acá para afuera está el cordón espermático, ¿no? Nuevamente, anillo inguinal profundo, por fuera los vasos epigástricos. Y por dentro de los vasos epigástricos es la zona de debilidad. Y acá está la hernia inguinal, este defecto. ¿Ya? Por ahí van a ver después cómo introduce la pinza. Acá hay un hueco, ¿ya? Y esa es la hernia. Entonces, esta es una hernia inguinal directa, ¿no? Está por la zona de debilidad. Vamos a ver la imagen, ¿no? Ahí está el orificio, ahí más o menos se deja ver. Y ahí está entrando el orificio, ¿no? Esa es la hernia. Como en una laparoscopía, esos son los vasos epigástricos que está señalando, la hernia directa, como en una laparoscopía se ingresa aire a la cavidad peritoneal, se hace un neumoperitoneo, claro, el aire también ingresa a esta hernia y se va hacia el conducto, hacia la región inguinal. Ahí está señalando pues el anillo inguinal profundo con los conductos diferentes y los vasos gonadales, ¿no? ¿No? Y toda esa membrana que están viendo con esos vasitos, ¿no? Ese es el peritoneo parietal. Entonces así es como se ve un hernia inguinal directa, ¿eh? Este sí es en el lado derecho, ¿no? Casi. A ver, vamos a seguir la imagen para ubicar otros estructuras. A ver. Ese hueco, ese orificio es el anillo inguinal, la hernia, ¿no? El anillo inguinal. De ahí nos están, ¿no? Describiendo las estructuras, pues, ¿no? Este es el orificio, hernia, un proceso, un conducto peritoneo vaginal presente, los vasos epigástricos, la vejiga está acá, ¿no? Esta es la línea media, acá es lateral. Entonces los vasos epigástricos, por fuera de los vasos epigástricos, ahí está lo que sería el anillo. Este es el conducto deferente y acá están los vasos gonadales, ¿no? Que están entrando porque se dirigen pues al testículo pasando por todo el conducto inguinal que recién está comenzando acá, ¿no? El conducto inguinal va de anillo inguinal profundo a anillo inguinal superficial. Ahí está, eso es una forma de tratar las hernias inguinales en niños, ¿no? En niños, porque hay diferencia, pues hay diferencia en el tratamiento de una hernia inguinal congénita de una adquirida. Como es congénita, la pared muscular no está alterada y generalmente lo que se hace es cerrar este orificio nada más, ¿no? Y es lo que está haciendo, pues poniendo un punto circundando todo este orificio, ¿no? Mediante unas maniobras ahí, ¿no? Coloca el punto y después va a amarrar, entonces este orificio se cierra y no se hace nada más. En la cirugía abierta para la cena se hace lo mismo también. Se abre se ubica el anillo inguinal superficial, se ubica el saco, o el saco peritoneo vaginal, el conducto peritoneo vaginal, y se le corta. Se le amarra y se le corta. O sea, solamente se trata del saco. Se cierra nada más el orificio, nada más. En cambio, en una hernia adquirida, ¿no? Ya la pared está debilitada y lo que se hace es colocar una malla, ¿no? Antes habían técnicas distintas para, ¿no? Que se fijaban al tendón conjunto, se fijaban otros ligamentos, ¿no? Pero ya actualmente todo se hace con malla, ¿no? Se coloca una malla por fuera del peritoneo, ¿no? Este es una curiosidad porque tiene doble hernia, lo que se describe como hernia en pantalón. Ahí está en el lado derecho, ¿no? Porque no hay hernia, está examinando el lado derecho, porque miren, sí, pues la mano en el lado derecho. Este es nuevamente, este repliegue que se ve es el ligamento umbilical medial del lado derecho, ¿no? Por acá estaría el anillo inguinal
profundo, que como no tiene hernia, no se ve orificio, en el lado derecho, acá se insinúa la vejiga. Esta grasita que ven acá es parte del intestino grueso, son los apéndices epiploicos, y ahora se va al lado izquierdo, y ahí se ve, miren, acá vamos a ver, ¿no? Nuevamente acá está este repliegue que es el ligamento umbilical medial, la arteria umbilical, que forma ese repliegue, ligamento umbilical medial, los vasos epigástricos inferiores, acá están, ¿no? Ahí se insinúan color de arteria, un poquito más oscuro la vena, ¿no? Entonces, acá hay un orificio por donde está entrando el intestino. Miren, este intestino, esta es una tenia del intestino grueso, se ve clarito la tenia. El intestino grueso está entrando por acá y acá está la otra parte del intestino, ¿no? Está entrando y saliendo por acá. Ahí está la hernia. Y como está por fuera los vasos epigástricos, esto es una hernia directa. Pero acá también, por dentro de los vasos epigástricos, acá también hay un orificio, ¿no? O sea, este paciente tiene doble hernia, hernia indirecta y hernia directa, ¿no? Esta que ha sido por persistencia del conducto peritoneo vaginal y esta que es adquirida. Y el intestino está saliendo por acá nada más, por la hernia eh, directa, ¿no? Pues, lógicamente la cirugía se corrigen las dos, ¿no? Acá sí tiene que colocar malla, ¿no? No es solamente como en el otro, ¿no? Y acá van a ver cómo comienza a abrir el peritoneo, ya en la parte final de la cirugía, se ve cómo comienza a tratar de abrir el peritoneo para, ahí está mostrando pues la hernia indirecta, ¿no? El orificio, que no es una hernia muy grande porque ahí nomás acá. La directa y la indirecta, ¿no? Anterior. Entonces acá sí no, bueno, no está el video completo de toda la cirugía, pero ahí ya se ve que ha hecho una pequeña abertura en el peritoneo, acá, ahí, y esa abertura la va a ampliar porque va a ser un espacio para colocar la malla ahí, ¿no? Lógicamente primero tiene que sacar el intestino que está herniado, ¿no? ¿No? Ahí el orificio que ha comenzado a hacer lo va a abrir, ¿no? Eso es para hacer el espacio para colocar la malla por fuera del peritoneo, porque la malla lo que hace pues es crear un proceso de cicatrización, que es lo que hace que de refuerzo a la pared, ¿no? Pero ese proceso de cicatrización no lo puede hacer dentro de la cavidad peritoneal porque se pegan los intestinos ahí. Y acá también algo que corresponde a la pared abdominal, ya mencioné pues el uraco, ¿no? Remanente del uraco, ¿no? Que también vamos a ver ahí en las cirugías, a veces se ve pues el ligamento umbilical medio, y a veces como acá en el paciente se ve un remanente, ¿no? Entonces acá nos ubicamos primero, miren, está moviendo hacia la pelvis, y acá tenemos el ligamento umbilical medial del lado derecho, y el otro ligamento está por acá aproximadamente. Entonces, esta es la vejiga, y esta es una masa que está por encima de la vejiga, entre los dos ligamentos, ¿no? Un quiste, este es un quiste de Uraco que está justo por encima de la vejiga, ¿no? A nivel de la abdomen, ahí están, voy a retroceder, justo ahí esa toma, ahí se ve los dos ligamentos, ahí está, ¿no? Acá sí se ve el ligamento umbilical medial de un lado y el del otro lado, ¿no? O sea, este espacio entre los dos ligamentos es la vejiga, toda es la vejiga, ¿no? Y encima de la vejiga este quiste, ¿no? Quiste uraco. Y ahí van cómo lo va disecando el quiste y van a ver la continuidad con la vejiga, ¿no? Ahí está separando la pared abdominal, ha abierto el peritoneo, hace la disección extraperitoneal, individualizando la lesión.
Y ahí está, miren, la vejiga. Como tracciona el quiste, esta es la vejiga, ¿no? Entonces acá lo corta, porque la vejiga ¿no? Tiene que sacar solamente el quiste, la vejiga no. Y está haciendo un nudo, va hacia otro nudo y corta entre los dos. ¿No? Ahí están ya los dos nudos, corta, ¿no? Incluso acá se ven los vasos epigástricos inferiores, ¿no? ¿No? Como adosados a la cubierta peritoneal. Y acá está el anillo inguinal profundo del lado izquierdo. Ahí se ve, insinúa pues, los vasos gonadales y el conducto de frente, ¿no? Entonces ahí queda la vejiga y cierran el peritoneo, ¿no? Listo, entonces, bueno, en vez de una foto, creo que mejor es un video, ¿no? Listo. Bueno, eso es todo lo que quería mostrarles hoy día, ¿no? Gracias. Ya cualquier consulta lo vemos en la sesión presencial.